Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 11 de una vez. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia de estos dos testigos que van a venir en el tiempo de la tribulación. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos estado estudiando de Apocalipsis. La Biblia nos dice que al final de este periodo de la iglesia, donde nos encontramos hoy en día, va a haber un acontecimiento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento los cristianos vamos a ser llevados con Dios al cielo y en la tierra va a empezar un periodo de 7 años que se llama la tribulación. Este periodo de 7 años se divide en dos partes. La primera parte de 3 años y medio es un periodo que es donde hay un personaje que se llama el anticristo y va a establecer un gobierno corrupto. ¿Te acuerdas? Un gobierno demoníaco que va a perseguir a los judíos y a aquellos que crean en el Señor Jesús en ese tiempo. Va a haber una marca de la bestia, va a haber mucha guerra, hambruna, problemas por este gobierno corrupto, que son 3 años y medio. Después viene otra parte de 3 años y medio que se conoce como la Gran Tribulación. Es en este periodo donde Dios, a través de desastres naturales y sobrenaturales, va a juzgar al gobierno del anticristo y a toda la nación, a toda la tierra pecaminosa, antes de que Él regrese para ya establecer su reino por 1000 años. Y ahorita estamos estudiando todavía este periodo de 7 años. Ahora, lo que vamos a ver hoy es parte de un paréntesis profético. Acuérdate que estudiamos antes de hace unas semanas que es un paréntesis profético. Es cuando nos regresamos en la Biblia a ver algo que se mencionó anteriormente con más detalle. Hablamos de un ejemplo de esto en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Te acuerdas que en Génesis capítulo 1 se ven los 7 días de la creación? ¿Verdad? Se ve del día 1 al día 7. Sin embargo, en Génesis capítulo 2 regresamos a ver el día 6. Y se ve cómo se creó el hombre y cómo se creó la mujer y que él agarró una costilla del cuerpo de Adán y que formó a la mujer. Pero esto pasa en el capítulo 2. Es un paréntesis porque está regresando a hablar con más detalle de algo que ya se mencionó anteriormente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11 es un paréntesis profético de algo que está pasando en los primeros 3 años y medio. Aunque ya sé que vimos las trompetas y todo lo que va a pasar en la gran tribulación, vamos a volver para ver en estos primeros 3 años y medio este acontecimiento de los dos testigos. Ahora sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vamos a ver entonces hoy 3 puntos acerca de estos dos testigos. El primer punto, vamos a analizar su ministerio. Pues, ¿qué están haciendo? Su servicio. ¿Para qué están en la tierra? ¿Cuál es su propósito de estar en la tierra? Vamos a analizar ese ministerio. Luego, en el segundo punto, vamos a responder una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son esas dos personas? ¿Quiénes podrían ser esas dos personas? Y en un tercer punto vamos a ver su muerte y su resurrección. Interesante. Vamos a ver entonces este primer punto. ¿Cuál es este propósito? ¿Cuál es el ministerio de estos dos testigos? Dice el versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Primero vemos entonces que son estos testigos, su propósito es que están comisionados para ser profetas, porque están profetizando, por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Eso quiere decir que durante todo el primer periodo de 3 años y medio va a haber estos testigos profetizando, hablando de las verdades de Dios durante todo el tiempo del comienzo del gobierno del anticristo. Ahora, algo interesante que vemos de estos testigos también es ¿cuántos testigos son? Son 2, ¿por qué no es 1?
¿Por qué no son tres? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de dar un testimonio, cuando por ejemplo alguien blasfemaba, no podía llegar un solo testigo y decir, ah, ese judío blasfemó, vamos a apedrearlo. Tenía que haber mínimo dos testigos. Entonces, el hecho de que sean dos, lo que está mostrando es que el mundo pues no tiene excusa, porque ya tienen dos testigos que están anunciando la verdad de Dios y también pues con poder y con prodigio están mostrando que su testimonio es verdadero, viene de parte de Dios. ¿Por qué hace Dios esto? Bueno, Dios es un buen padre, ¿verdad? Dios es un buen padre. Y, por ejemplo, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, pues no los disciplinamos, nada más hacen algo que no me gusta y agarro y le lanzo la chancla y ahí está, va corriendo a mi hija y le llega el chanclazo y no sabe ni qué pasó. Pues eso no le va a ayudar a crecer, eso solo le va a doler, pero no va a saber qué hizo mal, no va a saber que necesita mejorar. Entonces, como buen padre, cada que yo disciplino a mis hijos, tengo que explicarles el por qué. Les tengo que decir, mira hijo, te voy a disciplinar porque hiciste esto, me desobedeciste aquí y por esto es que te voy a tener que dar disciplina. Y yo le tengo que explicar. Porque entonces, después de la disciplina, esto le ayuda a crecer. Si nada más llega la disciplina, pero no le expliqué nada, ay, le llega el zape, pero no sabe qué hizo mal. Eso no edifica, no hace nada. Tengo que explicarle qué está haciendo mal. Entonces, Dios es un buen padre y envía dos testigos durante todo el tiempo del gobierno del anticristo para que diga la verdad de lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, por eso están llegando las plagas. Esta es la verdad de Dios que ustedes no quieren creer. Entonces, ese es el testimonio. Los dos testigos son una muestra de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando a la tierra. Pero ¿no podría Dios, como en los tiempos de Noé, solo matar a todas las personas y ya? Lo podría hacer y sería justo para hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace? Envía dos testigos que anuncian la verdad de Dios para que las personas lo escuchen y tengan oportunidad de arrepentirse. Por cierto, ¿te acuerdas de los estudios que estuvimos haciendo hace algunos meses? Algunas semanas. La Biblia nos dice que en el tiempo de la gran tribulación va a haber millones de personas que van a estar en el cielo. ¿Te acuerdas que decía la Biblia que salieron de la tribulación y que tenían ropas blancas y que se habían emblanquecido en las ropas del Cordero? ¿Te acuerdas? Aparentemente, durante el periodo de los dos testigos, va a haber muchas personas que van a arrepentirse y van a creer en Jesús y van a seguir a Él y pues, le van a cortar la cabeza el gobierno del anticristo a ellos, pero van a cambiar, van a seguir al Señor Jesús. Entonces este ministerio de ellos a parecer es tan poderoso que hay miles de personas que están aceptando al Señor Jesús en medio de la tribulación. Entonces es un acto de misericordia de Dios, que les da la oportunidad de escuchar, que muestra que Él está ahí y por eso son dos, para que nadie tenga excusa. Vamos a seguir leyendo. Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Interesante, están vestidos de cilicio. ¿Qué es el cilicio? ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, Génesis 37:34? Génesis 37:34. Aquí vemos a Jacob que pues le acaban de avisar que José, ¿te acuerdas José el soñador? Que había sido asesinado, aunque lo estaban engañando en realidad a Jacob, pero él se pone muy triste porque ya no estaba José. ¿Te acuerdas que sus hermanos lo habían vendido a Egipto y habían dicho que una bestia lo había matado? Bueno, este es el momento en que se entera Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. El cilicio era una ropa de luto o era una ropa de arrepentimiento. Por ejemplo, puedes poner en la pantalla Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, dice el Señor Jesús. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Era una ropa que se usaba como un luto o como arrepentimiento. No sé si alguna vez has visto los estropajos de baño que son así como muy ásperos, ¿no? Que son como amarillos, los naturales, que ¡ay! Te raspas así cuando te bañas con esos. Pues imagínate una playera hecha de ese material, casi raspándote toda la piel, ¿no? Pues eso es el cilicio. Era una ropa que normalmente se hacía de pelo de cabra.
Y las cabras, pues no sé si alguna vez has acariciado una cabra, pero tienen pelo duro, así áspero. Es como ponerte una escoba así. Entonces, era la idea, era una ropa molesta que se usaba como una muestra de humillación. Era una muestra de arrepentimiento. ¿Te acuerdas cuando Jonás le predicó a Nínive? Cuando llega Jonás y le dice a Nínive que toda Nínive va a ser destruida, ¿qué hace el rey de Nínive? Se viste de cilicio y de ceniza. Se pone esa ropa incómoda y se pone ceniza en la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir que estos dos testigos están vestidos de cilicio? Bueno, primero vemos que esto significa que es parte de un juicio. Están enlutados, están llegando para dar un juicio a todo el pueblo, pero también es un cuadro que nos conecta con Elías, porque Elías se vestía de pelo de cabra. Entonces es una manera de mostrar que son profetas y pues que también es un luto para todos los que están escuchando pues este juicio que van a lanzar sobre ellos. Entonces son los dos testigos por 3 años y medio vestidos de cilicio. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 olivos, 2 candeleros, pues ¿de qué está hablando? Para entender a qué se refiere con esto tenemos que ir a Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Vamos a buscar Zacarías 4. Zacarías 4, versículos del 1 al 6. Y la Biblia nos dice que van a ser profetas. Pero mira, ¿qué pasa con la profecía? Hay quienes he escuchado que dicen, es que los bautistas no creen en los profetas, no creen en la profecía. Bueno, ¿qué es la profecía? La profecía es que Dios nos dice algo o nos revela algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Que todavía no ha pasado, eso es la profecía. Ahora, en el Antiguo Testamento, pues había profetas. En el tiempo de los reyes había profetas, en el tiempo de los jueces había jueces que Dios enviaba como un testimonio para que se arrepintieran de sus malos caminos, igual que estos 2 testigos. Pero había profetas que anunciaban lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando se escribió por completo la Biblia, 2 Corintios 13 nos dice que cuando se escribe lo perfecto que es la Biblia, entonces la ciencia nueva, el conocimiento nuevo de Dios, que es la profecía nueva, va a cesar. Ahora, eso no quiere decir que ya sabemos o tenemos todo lo que se puede saber acerca de Dios en la Biblia. Hay muchas cosas que seguramente el Señor no nos ha revelado en su palabra, que Él no nos quiere revelar en este momento. Lo que quiere decir es que en este tiempo que estamos desde que se escribió la Biblia hasta que sea el arrebatamiento y lleguen los 2 testigos, es un tiempo de silencio profético. ¿Te acuerdas cuando se acaba el libro de Malaquías y antes de que naciera Jesucristo hay un periodo de 400 años de silencio? Dios no dijo nada, no hubo profetas, no hubo señales. Ahora no quiere decir que Dios no lo podía hacer, solo significaba que era el tiempo de Dios. Y nosotros nos encontramos en un silencio profético, es un paréntesis, que es el tiempo de la iglesia. Pero nos dice la Biblia que cuando sea el arrebatamiento y vengan los testigos, se va a acabar ese periodo y van a volver a haber profecías. Y estos 2 testigos van a empezar a anunciar cosas nuevas posiblemente de Dios que el mundo no sabía y pues van a tener señales y prodigios que van a demostrar la verdadera muestra de su ministerio. Ahora, vamos a volver a Zacarías. Dice que eran los 2 olivos y los 2 candelabros delante de Dios. ¿A qué se refería? Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él, ¿cuántos? 2 olivos. Interesante, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, ni nosotros tampoco, ¿verdad? Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese tiempo de dificultad,
lo que Dios le estaba mostrando a través de esta señal a Zacarías era que Dios les iba a dar la victoria no con fuerza militar, iba a ser con el poder de Dios. Y fue el poder de Dios que en algún momento les liberó de las batallas. Pero ¿esto qué quiere decir? Que los dos olivos están representando que son dos servidores de Dios, que el que está haciendo la obra es Dios. Es decir, ¿de dónde viene el poder y la autoridad de estos dos testigos para hacer todos estos milagros? No es de ellos, viene de parte de Dios. Cuando estaba Moisés abriendo el mar rojo con la vara de Aarón, ¿será que Moisés era muy poderoso espiritualmente para poder abrirlo? ¿O por qué lo abrió? Porque Dios lo utilizó. ¿Quién estaba abriendo el mar rojo? Dios. ¿Quién secó el cielo para que no lloviera en los tiempos de Acab? ¿Elías o Dios? Es Dios. Entonces lo que quiere decir es que estos dos testigos tienen su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Es decir, es de parte de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Nuestro poder para servir a Dios, ¿de dónde viene? No es que nosotros seamos muy inteligentes, no es que yo sea muy hábil, no, no, no. Es Dios quien lo hace todo. Hay que recordar que todo es gracias a Él, que todo es para Él. Hay que regresar toda obra hacia Él. Cuando a lo mejor tienes oportunidad de hacerle bien a alguien, de ayudar a alguien, ¿verdad? O haces algo bien y te dicen, oye, qué bonito salió. Recuerda que todo es de Dios. Y hay que darle la gloria a Él, ¿verdad? Entonces, lo que está mostrando esto es que estos dos testigos, todo lo que hacen es por el poder de Dios y por su poder. Entonces, es la presentación. Vamos a volver a Apocalipsis. Por eso es la carta de presentación de los dos testigos. Apocalipsis 11, versículo 4. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Delante de Dios están ellos como servidores de Dios. Ahora, después de esta carta de presentación, vamos a ver cómo es su ministerio. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ya que vimos que vienen de parte de Dios, ahora algo muy interesante sucede. Dice la Biblia que cuando ellos pues van a ser atacados o alguien llega a atacarlos, sale fuego de la boca de ellos. Ahora podemos interpretarlo de dos formas. A veces en Apocalipsis no podemos ser muy dogmáticos, pero en base a los versículos que tenemos podemos ir haciendo una línea de pensamiento. Puede referirse a dos cosas. Puede ser que cuando los van a atacar ellos hablan cosas muy grandes, muy sabias, que hace que todos se aterren y que pues no les hagan nada. O literalmente está diciendo que sale fuego y que consume y quema a los que los van a perseguir. Ahora, algo interesante es que eso ya pasó en el pasado. Mira, vamos a ver aquí, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos desde el versículo 8. Para ver el contexto, aquí está el profeta Elías y pues lo está buscando el rey de Israel para matarlo, porque en ese tiempo estaban buscando para matar y destruir a todos los profetas de Jehová. Y lo estaban buscando para matarlo. Entonces Elías estaba en un monte y iban soldados que lo iban a buscar. Dice el versículo 8. Vamos a ver desde el 7. Estaban buscando a Elías. Entonces él les dijo, el rey de Israel, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Mira el 8. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido ¿de qué? De pelo. Muy interesante, igual que los dos profetas del Apocalipsis. Dice, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, él es Elías Tisbita. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50 soldados, el cual subió a donde él estaba. He aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Cómo crees que le habrá dicho que descendiera?
Recuerda que el rey de Israel era muy poderoso en ese momento y Elías era un ancianito que estaba causándole problemas al rey. Entonces, normalmente, pues no hubieran llegado a lo mejor y le hubieran dicho, oiga, disculpe usted, amable caballero, que está ofendiendo a mi rey, pase por aquí, acompáñenos. No, era un gobierno idólatra, era un gobierno pecaminoso el del rey de Israel. Seguramente le dijo de una forma no muy amable, ven, te vamos a llevar arrestado, vamos. Y esto nos hace pensar. En el tiempo de la tribulación, de los 3 años y medio al principio, el que está reinando es el anticristo. Ahora, ¿te acuerdas cómo es el gobierno del anticristo? Es un gobierno de amor y de paz y de mucha comprensión y mucha misericordia, ¿verdad? O es un gobierno sanguinario, es un gobierno diabólico, es un gobierno donde no hay misericordia y le cortan la cabeza a las personas que no se alinean. Así es, ¿verdad? Entonces tienes estos testigos que están siendo ahí piedra de tropiezo para todas las personas y les están hablando de Jesús, están hablando en contra del anticristo. ¿Cómo crees que los trataría el ejército del anticristo? Disculpen, amables caballeros, vengan por aquí, por favor. No, iban a llegar buscando llevarlos violentamente por la fuerza. Algo similar era lo que estaba pasando aquí en Reyes. Ahora esto lo comento porque es interesante. Lo que vamos a ver aquí en Reyes es como un paralelismo de lo que va a pasar en el futuro con los dos testigos cuando los vayan a buscar para arrestarlos. Mira, vamos a leerlo. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50, literalmente. Cayó fuego del cielo que los quemó. El rey que estaba en su palacio vio esto y dijo, pues volvió el rey a enviar a otro capitán de 50, con sus 50. Y le habló y le dijo, puedes imaginar al rey, al siguiente capitán, viendo al otro quemado, Elías, a lo mejor ya no hablándole tan fuerte, ¿no? Varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le dijo Elías, y dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Pues le toca al tercer capitán, entonces puedes imaginar su preocupación, un poco sudando, ¿verdad? Volvió el tercer capitán de sus 50 con sus capitanes, con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, ahora mira cómo se acerca. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor tus ojos, de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Una forma diferente de acercarse, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. ¿Importa cómo nos acercamos a Dios? Dios, tienes que cumplir esto que te estoy pidiendo porque yo lo declaro. ¿Yo le puedo exigir cosas así al creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién soy yo? ¿Es correcto que yo le pida cosas así a Dios? Dice la Biblia que yo cuando me acerque a Dios, que me acerque más para oír que para hablar. Dice que me acerque con acciones de gracias, con súplicas y ruegos. No me dice que yo le exija cosas. Entonces es importante cómo me acerco a Dios. Cuando Él me habla, cómo le respondo. Cuando en su palabra veo algo que no me gusta mucho, cómo lo escucho. ¿Es sabio pelear con Dios? ¿Voy a ganarle a Dios si me pongo a pelear con Él? Pues vemos que aquí este capitán, esto obviamente es una ilustración, pero muestra cómo se acerca humildemente, se acerca pues ya humillado, y entonces su vida le es perdonada. No importa cómo me acerco a Dios, encuentro misericordia si me acerco a Dios buscando misericordia, ¿verdad? Entonces vemos que algo similar pues podemos ver en el futuro. Cuando alguien se acerca a buscar a estos dos testigos, literalmente al parecer fuego de la boca de ellos va a pasar para consumir a los que los van a atacar. No sé, imagínate al ejército del anticristo yendo a atacarlos y literalmente fuego va a salir para consumirlos. Muy impactante. Vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis 11. Entonces dice el 5, si alguno quiere dañarlos,
Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, continúa su ministerio, nadie les puede hacer daño. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Te suena conocido estas plagas? Que cierren el agua, que conviertan el agua en sangre. ¿Dónde escuchamos esto? Con Elías y con Moisés, ¿verdad? Muy interesante, son plagas que hemos escuchado anteriormente, pero vemos que Dios les da a ellos autoridad en este periodo para ejercer estas plagas con poder. Y digo, podemos entender entonces por qué quizás hay millones de personas que van a creer en el Señor Jesús en ese periodo. O sea, les va a costar la vida, pero hay un testimonio importante. Entonces, ¿qué están haciendo estos dos testigos? Es pura misericordia de Dios. ¿Por qué? Esto es congruente con el plan de Dios. Porque ¿qué dice Dios? ¿Cuál es su voluntad? Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y siguiendo congruentemente ese carácter de Dios, Él envía dos testigos, que lo quieres ver como en el Antiguo Testamento, serían pues dos profetas como en el Antiguo Testamento, que están anunciando la verdad de Dios para que el que quiere escucharlos se arrepienta. Pero como los reyes del Antiguo Testamento que preferían taparse los oídos y decir, no, sácate este Isaías de aquí porque solo me dice cosas malas, tráeme a los que me hablan cosas bonitas que quiero escuchar. No escuchaban a Dios, pues va a haber personas en esta época que no van a querer escuchar y se van a resistir, pero va a haber muchos que van a dejar ser cambiados por el Señor. ¿Tengo un corazón dócil para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tan dócil soy para que el Señor me cambie, me transforme? Cuando me muestra algo que tengo que cambiar, ¿lucho con Dios o se lo entrego a Él? ¿Qué tanto peleo con Dios? ¿Qué tanto me dejo moldear por Él? Pues vemos que va a haber muchas personas que se van a dejar moldear por Él y por eso pues van a encontrar la salvación en el periodo de la tribulación. Muy bien, vamos a seguir avanzando ahora. La segunda pregunta, ya vimos su ministerio, ¿por qué están ahí? Ahora, segunda pregunta, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son estos dos testigos? Ahora, no podemos ser dogmáticos, porque la Biblia no nos dice claramente quiénes son. Entonces yo no te puedo decir, estos son sus verdaderos nombres y si no crees esto es pecado. No puedo ser dogmático. Pero bueno, viendo los versículos y conectando lo espiritual con lo espiritual en otros versículos de la Biblia, pues podemos seguir una línea de pensamiento para pensar quiénes podrían ser estos dos testigos. Entonces yo te voy a proponer algunas de las teorías más reconocidas de quiénes podrían ser estos testigos y por qué. Entonces vamos a ver el versículo 6 otra vez. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto, como te había dicho, pues nos recuerda al Éxodo cuando estaba Moisés convirtiendo el agua del río Nilo en sangre y a Elías con el rey Acab cuando hizo que no lloviera en el cielo por 3 años. Entonces vemos una conexión entre Moisés y Elías. Pero vamos a poner una separación aquí. Acompáñame a Mateo 17, 1 al 7. Vamos a ver otra razón de por qué se cree que estos dos testigos podrían ser Moisés o Elías y Elías. Mateo 17, 1 al 7. Mateo 17, 1 al 7. Este es el evento de la transfiguración del Señor Jesús. Mateo 17, 1. ¿Listos? Vamos a ver, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurar quiere decir literalmente cambiar, transformar, cambiar de forma. Entonces, aparentemente lo que esto significa es que el Señor Jesús se mostró en su forma gloriosa. Él, acuérdate que cuando vino a la tierra tenía dos naturalezas. Él era completamente humano y era completamente Dios. Y en ese momento Él muestra su forma divina. ¿Cómo es su forma divina?
Bueno, es similar a lo que Juan vio en el Apocalipsis. ¿Te acuerdas cómo era el rostro de Jesús en su gloria? Era como el sol, sus ropas blancas, sus pies refulgiendo como el bronce bruñido, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo ven ellos. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces está mostrando de esta forma gloriosa delante de ellos. Pero mira el versículo 3. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cuántas personas? Dos. Pero muy interesante, puedes notar cómo hay una conexión entre Moisés y Elías y las señales que vemos en Apocalipsis de los dos testigos. Entonces es por eso que una de las creencias es que estos dos testigos son Moisés y Elías. Mira, vamos a seguir leyendo. Entonces está transfigurado Jesús y Moisés y Elías están hablando con Jesús. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una enramada es como, no sé si alguna vez has visto los nacimientos del árbol de Navidad, que son como casitas, ¿no? Que se hacen con ramitas. Pues una enramada era así como una casita, que se usaban como un altar de adoración. Entonces, lo que estaba aquí diciendo Pedro, dice: Señor, déjame hacer una enramada, un altar de adoración para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Sería correcto ofrecer una enramada para Elías y para Moisés? No, ahora imagínate el shock de Pedro, pues obviamente ve esto, ves a Cristo glorificado delante de ti, pues caes de rodillas y pues está temblando, a lo mejor no sabe qué pensar. Y mientras él está pensando esto, Dios en el versículo 5 le corrige. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No a Elías, no a Moisés. Muchas gracias, hermano. No a Elías, no a Moisés. ¿A quién tenían que oír? A Jesús. El único digno de ser adorado es Jesús. Los dos testigos, Elías y Moisés, solamente son servidores de Dios. Ellos no son Dios. Ellos no son dignos de ser adorados. Son servidores del Dios vivo. Y es lo que aquí les está diciendo Dios a Pedro. Entonces les dice: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, bueno, por este momento, este acontecimiento, es que podemos pensar que estos dos testigos podrían ser Moisés o Elías. Ahora mira, vámonos a Malaquías 4:5. Es el último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías 4:5. Dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y después de eso vienen 400 años de silencio hasta que llegue el Señor Jesús. Pero vemos aquí que dice el versículo 5: yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Jehová es el día del juicio de Dios sobre la tierra, grande y terrible, o sea, la gran tribulación. Antes de la gran tribulación va a venir Elías como un anuncio profético del fin que está por venir. Ahora, esto tenía dos significados. Primero, estaba anunciando a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas que era el Elías que había de venir? Que así se menciona él. Y cuando viene el Señor Jesús, él es el que va preparando el camino para el Señor. Pero también vemos que en el futuro, antes de que regrese el Señor Jesús en su segunda venida, va a haber otro pregonero que va a anunciar que viene el Señor, que es, una vez más, Elías. Entonces es por eso que se cree que uno de estos dos testigos puede ser Elías o
Moisés. Pues como dato curioso, otra de las posibles interpretaciones es que así como Juan el Bautista no era literalmente Elías, sino que era un tipo de Elías, pues así puede ser que los dos testigos simplemente sean dos judíos de ese tiempo, que Dios utilice como un tipo de Elías y un tipo de Moisés. No que literalmente sean ellos dos, sino que sea un tipo de Elías o un tipo de Moisés, ¿no? Que hagan estas señales y finalmente cumplan el mismo propósito de darle la gloria a Dios. Otra de las teorías, de las posturas que hay, ¿te acuerdas qué le pasó a Elías? ¿Cómo murió Elías? Le llevó un carro de fuego, ¿verdad? Muy interesante. Pero Moisés sí murió. Y de hecho Moisés, su cuerpo luego ahí se lo estaban peleando, ¿verdad? Y no querían como que lo iban a idolatrar los judíos y se lo llevaron y luego al final ya no estuvo su cuerpo. Pero hubo otra persona que no murió. ¿Quién era? Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? También fue llevado por Dios al cielo. Entonces, otra de las teorías es que a lo mejor los dos testigos pueden ser Elías y Enoc. ¿Por qué Enoc? Bueno, la Biblia no nos habla mucho acerca del ministerio de Enoc, pero sí sabemos que era un profeta de Dios. Entonces, posiblemente tenía algunas señales o milagros que hizo en su periodo y simplemente pues no lo sabemos y podrían coincidir con los de Moisés. No sabemos. Pero por eso digo, no podemos ser dogmáticos, solo pues es información muy interesante que acomodamos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sí es dogmático? Va a haber dos testigos. ¿Qué sí es dogmático? Esos dos testigos van a hablar del poder de Dios con señales y prodigios y van también a ser derrotados. Vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a seguir en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta es la primera mención que tenemos en Apocalipsis, desde que estamos leyendo desde el capítulo 1, de la bestia. Hasta este momento no se ha mencionado en el Apocalipsis un análisis profundo de quién es el anticristo, quién es el falso profeta. Eso viene después, por eso no lo hemos estudiado a fondo, eso viene más adelante, pero aquí ya se empieza a mencionar. De hecho, bueno, ahorita va a venir un periodo de los misioneros que vamos a tener todo el mes de marzo y después de nuestra conferencia misionera vamos a retomar ya el estudio de Apocalipsis con el anticristo, el falso profeta, el 666 y bueno, todo esto que viene después, porque es lo que sigue después en la Biblia. Pero aquí es la primera mención. ¿Qué sucede? Dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, pero yo pensé que Dios los estaba cuidando. Yo pensé que Dios estaba en control de sus vidas. Pues sí, pero Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios que tiene un plan para todo. Y en un momento su plan era proteger su vida, pero luego ellos debían de morir. ¿Te acuerdas del Señor Jesús cuando lo querían apedrear en una ocasión? Cuando Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Te acuerdas? Y que rasgan sus piedras y lo van a apedrear. ¿Y qué hace Jesús? No es mi tiempo. Y pasa caminando en medio de los que lo iban a apedrear y no lo apedrean. Porque no era el tiempo todavía de que Él muriera. Sin embargo, cuando llega el tiempo de ser crucificado, se entrega y él mismo pues va a la cruz voluntariamente, se entrega. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tiempo, es un Dios de tiempos perfectos y en este momento el Señor permite que ellos sean asesinados. Podríamos pensar, bueno Señor, yo a veces veo que hay mucha maldad en el mundo y veo hermanos en Cristo que mueren y Señor, ¿no podrías hoy tú también sacar fuego de la boca de ellos para matar a los enemigos y que ellos no sean destruidos? Señor, ¿no lo podrías hacer? Sí lo podría hacer. Él no ha cambiado, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Claro que Él si quiere lo puede hacer. Pero su voluntad, su tiempo es otro. Su voluntad era que ellos en ese momento murieran porque tenía un plan mayor. Tenía un plan más adelante. Lo que pasa es que nos dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, son más altos sus pensamientos que mis pensamientos. Lo que yo podría pensar que es lo más justo, quizás no es lo más justo. A veces pensábamos, si yo fuera Dios haría cosas diferentes. ¿Sería mejor que Dios? ¿Sería más justo que el juez justo de toda la tierra? Yo creo que no.
Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que Dios tiene un plan, tiene un orden perfecto en todas las cosas. ¿Y cuál era su plan? Bueno, pues en este momento vemos que permite que la bestia haga la guerra contra ellos y finalmente mueren. Los van a matar a los dos testigos. Dice cuando cumplieron su testimonio, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y nos dice una clave de a qué ciudad se está refiriendo, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Entonces, ¿de qué ciudad está hablando? De Jerusalén. Pero acuérdate que la ciudad santa está entregada a los gentiles por 3 años y medio. Entonces está llena de corrupción, está llena de pecado, el anticristo ahí se va a sentar. Entonces por eso se le llama Sodoma y Gomorra, porque está entregada al enemigo. Es una forma espiritual en la que se le habla a la ciudad corrompida. Y luego va a venir una nueva Jerusalén. ¿Te acuerdas? Una nueva Jerusalén que va a descender del cielo perfecta. Ya no esta Jerusalén corrompida. Pero bueno, aquí habla de que dónde se va a llevar a cabo esto, dónde los van a matar. En Jerusalén. Y sus cadáveres los van a dejar en medio de la plaza para que todos los vean. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. No van a permitir que sean sepultados. Ahí van a estar los cadáveres con gusanos, con los pájaros sacándoles los ojos allá. Terrible. Pero no van a permitir que los entierren, para que todo el mundo lo vea. Todos van a estar viendo, van a hacer streaming, no sé si de YouTube, de redes sociales, y todos se van a gozar, dice la Biblia. En ese periodo, me imagino, hasta selfies se van a tomar y se van a mandar regalos unos a otros de que por fin murieron los dos testigos. Mira el siguiente versículo. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Descuento de Amazon, 50% de descuento. Ya no está se murió el profeta, usa tu cupón, y se van a mandar regalos entre todos. Recuerda que es un periodo que no está muy lejos de donde estamos hoy en día. Entonces ya ahorita podríamos ver esa tecnología de que todos al mismo tiempo estén viendo el cuerpo, lo podemos entender. De que todo el mundo se envíen regalos entre todos, ya lo podemos entender. Y todos envían regalos y todos se regocijan, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando Acab estaba haciendo su ministerio, cuando cuando Elías estaba haciendo su ministerio en tiempos del rey Acab, lo encuentra Acab a Elías y le dice: ¿eres tú el que ha trastornado a la nación de Israel? ¿Y qué dice Elías? No soy yo, eres tú con tus idolatrías. Tú eres la razón de que no ha llovido en Israel, tú y toda tu familia, ¿te acuerdas? Y aquí ellos dicen, ellos son los que han trastornado a todo el mundo. ¿Quién era el que verdaderamente estaba trastornando a todo el mundo? El anticristo. El gobierno del anticristo eran los que verdaderamente lo estaban trastornando. Pero ¿qué pasa? El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso dice la Biblia. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque si tú hablas en contra del aborto en el mundo, te van a tachar. ¿Cómo le vas a quitar la opción de elegir a una mujer? Si tú lo llamas asesinato, te van a decir, no, claro que no es asesinato. Si tú hablas de las drogas, te van a decir, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Tú tienes que tomar tu decisión. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La corriente del mundo siempre va a ser para que llamen a lo que es correcto o malo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te esperas antes del matrimonio? ¿Por qué perdonaste a esa persona que te ofendió? ¿Por qué te acercaste y hiciste bien a ese que no te ha devuelto lo que le prestaste? ¿Por qué? Porque hay que ir en contra de la corriente del mundo. No te dejes llevar por esa influencia. Siempre va a estar en contra de lo que nos dice el Señor que es bueno. Recuerda que nosotros somos seres morales porque tenemos un Dios moral que nos creó. La moralidad es absoluta. El bien y el mal son absolutos, no son relativos. No cada quien decide lo que es bueno, Dios decide qué es bueno y qué es malo. Y nosotros o nos acercamos o nos alejamos de esa definición de bondad que Dios definió como algo absoluto. Entonces, Él es nuestra brújula.
Por eso Él es el que dirige nuestros pasos a través de su palabra, porque Él define esos principios absolutos. No hay relativismo, todo es absoluto y Dios es el que decide los absolutos. Pero vemos aquí que finalmente ellos mueren. Todos se regocijan, ahí se están mandando regalos, tomándose selfies, transmitiendo en vivo en YouTube todo lo que pasó, versículo 11. Pero ¿qué crees? Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínate el streaming en vivo, todo el mundo ahí enviándose regalos, todos viéndolo. Y se levantan, en medio de la plaza, se levantan, empiezan a vivir, empiezan a respirar. ¿Te acuerdas de Lázaro cuando murió? Cuando murió Lázaro, estaba en la tumba, ¿verdad? ¿Y qué decían? Señor, ya hace 3 días que murió y hiede, ¿verdad? No quites la piedra, ¿te acuerdas? Pero cuando resucitó Lázaro, ¿qué pasó? Salió caminando. Y luego vemos en la Biblia que era normal, estaba comiendo con ellos, luego por eso los judíos lo querían volver a matar. Pero era una persona normal, como tú y como yo. Quiere decir que el Señor de forma sobrenatural restauró todo su cuerpo. Entonces, de forma sobrenatural, mientras todos los están viendo, se van a levantar. Imagínate, se los comieran los pájaros, tenían gusanos, estaban así, terrible. Se van a levantar con un cuerpo completamente limpio, nuevos, como si no les hubiera pasado nada. Y cuando ven esto, dice la Biblia, cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios hizo esto, no hay forma de negarlo, es de parte de Dios y por eso les va a caer el temor. Y no solamente por eso, mira versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Además de que resucitan, Dios les llama a un arrebatamiento. Entonces ellos mismos, delante de todos, mientras las cámaras graban y todo el mundo lo ve, son resucitados y son llevados al cielo. Por cierto, dato curioso, ¿te acuerdas de estas palabras sube acá? Después de lo que vimos de las iglesias del Apocalipsis, ¿te acuerdas qué es lo que Dios le dice a Juan? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese sube acá es un cuadro de arrebatamiento que aquí una vez más vemos. Entonces por eso nosotros interpretamos ese sube acá de Juan como el arrebatamiento de la iglesia, que aquí se comprueba con el arrebatamiento de los 2 testigos con las mismas palabras, sube acá, ¿verdad? Muy interesante. Entonces delante de todos, imagínate el frío que cayó delante de todos los que estaban así con sus regalos y regocijándose al ver que Dios estaba en control en todo momento y que tenían que darle cuentas a Dios. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Te acuerdas cuando murió el Señor Jesús? Terremoto en Jerusalén. Ahora en el arrebatamiento de los 2 testigos hay un gran terremoto, se derrumba la 10ª parte de la ciudad y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Después de ver esto, dice la Biblia que va a haber muchas personas que van a creer. Es acto de misericordia también de parte de Dios. Todo eso, porque acuérdate, los 2 testigos, su razón de su ministerio era que la mayor cantidad de personas posibles se salvaran, que no tuvieran excusa. Y aún así, nosotros vimos, ¿te acuerdas hace 2 semanas? Que en medio de toda la tribulación va a haber personas que van a decir no. Y van a endurecer sus corazones y no van a querer creer en el Señor Jesús y no van a querer aceptarle. Y pues van a padecer por eso. Qué tan duro es mi corazón al Señor. Qué tan dura es mi soberbia delante de Dios. Dice finalmente el versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Estos ayes, recuerda que el ay es una expresión de angustia, es una expresión de dolor. No son cronológicos, porque el ay que vimos anteriormente está hablando de las trompetas de la gran tribulación. Está mostrando los juicios de Dios sobre la tierra. Un juicio son esas obras de las trompetas. Otro juicio es que no tienen excusa porque los 2 testigos anunciaron la verdad de lo que estaba pasando. El tercer ay es el tercer juicio que Dios va a ejercer sobre toda la tierra,
que vamos a ver después. Y bueno, pues ya después vamos a ver esta séptima trompeta que vamos a ver para la próxima ocasión, como les digo, terminando el tiempo de la conferencia misionera que va a empezar esta próxima semana, que va a estar muy interesante. Vamos a tener un misionero de Bolivia que va a venir a presentarnos su ministerio. Después, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Pero mira, tenemos un poquito de tiempo, entonces vamos a adelantarnos más que los de las 9 de la mañana. Vámonos a Apocalipsis 11:15. Vamos a ver la séptima trompeta. Pues como una introducción dice, es que en la mañana se nos fue la luz y por eso nos atrasamos un poquito más. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta es un paréntesis profético que nos muestra al Señor tomando su lugar como el Rey de Reyes, tomando su autoridad, tomando su poder. Entonces, nos adelanta hasta el final del tiempo, cuando ya establece su reino y juzga a todas las naciones. Entonces, por eso te digo que no es algo cronológico, no nos confundamos. Aquí saltamos hasta el final del tiempo, cuando Él toma su poder y su autoridad. Y sin embargo, en el capítulo 12, que vamos a ver ya la próxima semana, vamos ahora sí a analizar a Satanás y el anticristo, porque regresa ahora a los primeros 3 años y medio y nos empieza a explicar de dónde provino toda esta rebelión. Muy interesante, ¿verdad? Pues ahora sí, hermanos, ya después de este breve adelanto que tuvimos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este estudio que pudimos hacer el día de hoy. Señor, sabemos que la razón, el propósito por que nos has revelado el libro de Apocalipsis es para que nosotros estemos anhelando tu regreso, Señor, esperando tu venida, que compartamos las buenas nuevas, Señor, porque no queremos, como tú, Señor, que nadie se pierda, queremos que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Úsanos como esas herramientas útiles tuyas para que podamos anunciar esas buenas nuevas a quienes no te conocen, Señor. Tú les quieres rescatar y has tenido por bien usarnos a nosotros para compartir, Señor, esas buenas nuevas. Te pido por este próximo mes que vamos a estar hablando de las misiones, Señor, pues teniendo este contexto de la importancia, Señor, de la urgencia de predicar tu evangelio, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de los cielos, no en las cosas de la tierra, no en los problemas que podamos tener aquí, Señor, sino en tu mirada, con nuestra mirada en ti, Señor, y Padre, pues que cumplamos el propósito que nos has dado, que es predicar tu evangelio, que es anunciar tus buenas nuevas. Entonces, Señor, gracias te damos por este estudio. Te pido que nos des oportunidades, Señor, para hacer esas herramientas útiles tuyas. Y Padre, pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.